con el tema 9, elementos del cambio. Y en esta tarde, más que dos conferencias individuales, lo que vamos a tener es una conferencia que dura 2 horas. Porque vamos a tratar de esos elementos del cambio durante 2 horas todo el tiempo. En esta primera hora vamos a hablar de amar y conocer como 2 elementos del cambio. Y en segunda hora del hablar y hacer como 2 elementos más del cambio. Entonces vamos a estar hablando un poquito de metodología. Muchos habéis hecho preguntas durante todo el curso sobre metodología. Sí, todo esos son conceptos, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo ponerlo en marcha? ¿Cómo ponerlo en práctica, no? Es como si hasta ahora hubiéramos estado hablando de, siguiendo el ejemplo del primer tema de gastronomía, como si estuviéramos hablando de los ingredientes. Hemos hablado del bistec y de las zanahorias, de las cebollas. Vamos a intentar ponerlo todo junto. Y uno de los ejercicios que vamos a hacer para intentar ponerlo todo junto es leer un caso práctico y también ir aplicando un poquito lo que hemos visto sobre un caso de un matrimonio en concreto que vamos a ver. Y para ello vamos a seguir 4 elementos. Como decía, amar, conocer, hablar y hacer. Y he tomado prestados estos 4 elementos de un profesor mío en el seminario, el Dr. Paul David Tripp. Y vamos a dedicar 1 hora a cada uno de esos 2 elementos. Y son elementos, más que un procedimiento, son elementos. No es que tengamos que seguir siempre ese orden, amar, conocer, hablar, hacer, sino que las 4 cosas se han de dar, juntas, cuando estamos teniendo consejería con alguien. Pero antes de entrar en esos 4 elementos, quisiera aclarar 3 conceptos básicos introductorios en cuanto al tema de la consejería. Sé que entre nosotros hay diferentes llamados a la consejería, diferentes inquietudes. No todos nos vamos a dedicar mucho tiempo a la consejería o de forma formal. La mayoría probablemente hagamos consejería de forma informal. O sea que lo que voy a decir tendrá más o menos importancia para cada uno de nosotros. En primer lugar, tenéis en vuestro manual, pagar por la consejería, el tema del dinero o la involucración del dinero en la consejería. Este es un tema de mucho debate. Incluso dentro de la consejería bíblica hay diferentes opiniones. Hay ministerios de consejería bíblica que creen que sí, que es importante que la gente dé un dinero, no para la paga personal del consejero, sino como una ofrenda a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero por en medio nos tomamos las cosas más en serio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay gente que dice que sí, algo, aunque sea un donativo voluntario, como aquel que viene a la iglesia y está visitando la iglesia, ¿verdad? Y se pasa la ofrenda, igualmente contribuye a la ofrenda de aquella iglesia local. ¿Por qué no una persona que está recibiendo consejería o discipulado en otra congregación que no es la suya no puede hacer un donativo, una ofrenda? Hay otros ministerios de consejería, hay uno en California que toma la postura exactamente contraria. Dice lo siguiente: la consejería es completamente gratuita, porque es ministerio de la iglesia local. Ahora, si faltas a una sesión sin avisar, entonces sí pagas. Y también funciona. Hay un alto compromiso. Ese es el objetivo. Por eso la involucración del dinero en lo que es la consejería, por conseguir compromiso de la persona. La mentalidad y en nuestra sociedad es que si algo no se paga, poca calidad tiene, ¿verdad? Allí que me cobran 200 euros por sesión, allí sí que me van a ayudar, ¿verdad? Ahora, consejería bíblica, sin pagar, tampoco se van a enfadar si falta una semana, tampoco se van a enfadar si no traigo mis trabajos, mis deberes hechos. En la cuestión del compromiso es importante involucrar a la persona, introducir el tema de los donativos. Yo hablaría más de donativos o ofrendas más que pago, porque estamos hablando de ministerio. Ahora, hay 3 cosas que creo elementales cuando tocamos este tema. Una, que la persona que está recibiendo consejería no se sienta obligada a ello. Repito, no está pagando un servicio porque estamos haciendo ministerio. Y el ministerio no se paga. El pastor no va a visitar a un miembro de la iglesia al hospital, ¿verdad? Y después de la visita pastoral, la persona que está en el hospital paga al pastor por su visita. O no se paga al pastor por haber predicado un sermón. ¿Por qué se va a pagar a alguien que está haciendo ministerio por algo que supone ministerio, que es consejería?
que no haya la obligación, que haya la voluntariedad de la persona. A dar una ofrenda, un donativo para el Ministerio de Consejería, para la iglesia local, que está abriendo sus puertas a hacer consejería, etc. Una segunda cuestión que es importante es que el sustento del consejero no dependa de las aportaciones de los aconsejados. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque el que está haciendo consejería entonces puede caer en un círculo. Y el círculo es hacer el máximo número de aconsejados posibles en el mínimo tiempo posible, ¿cierto? Si en vez de aconsejar 3 horas a una persona, me puedo sentar 50 minutos con ella, y en vez de atender 2 personas durante la semana, puedo atender 40 personas durante la semana, yo he incrementado mis ingresos, ¿verdad? Entonces cada vez se va perdiendo más lo que es ministerio y se va cayendo más y más en un profesionalismo. Es importante que la persona esté liberada o sea, que su sustento no dependa de esos donativos. Y como digo, en tercer lugar, es importante el involucrar el tema del dinero y creo que es el factor fundamental, porque la persona se tome en serio lo que está haciendo. Si puede ayudar el hecho de que la persona haga un donativo o una ofrenda a que esa persona se tome en serio el tema de la consejería, entonces es importante. Es importante este factor. En segundo lugar, otro tema introductorio que es importante es el de la confidencialidad. Y tenemos ahí entre paréntesis de nuevo, confidencialidad absoluta. Es un tema conflictivo. ¿Podemos, aquellos que estamos haciendo consejería bíblica, prometer confidencialidad absoluta? Cuando hablamos del tema de confidencialidad, nos ven información por 2 lados. Por un lado, del catolicismo romano, ¿verdad? Secreto de confesión es el concepto que tenemos, ¿verdad? Y si adoptamos como consejeros ese concepto del catolicismo romano, no podemos decir absolutamente nada que se nos haya dicho en el contexto de una consulta o de un despacho, ¿verdad? Por otro lado, el otro concepto de confidencialidad que nos viene es de la psicología. Entonces ya no es absoluta, es un poquito más abierta. Dice el código deontológico de la psicología que hay ciertos casos en los cuales el psicólogo sí puede revelar una información que le ha sido dada. Estos son casos extremos siempre. Una persona está intentando cometer suicidio, o está planeando matar a alguien, etcétera, etcétera. Por eso digo, es un poquito más amplia. Ahora, ni uno ni otro lo podemos adoptar en la consejería bíblica, porque no son bíblicos. Ninguno de los dos. No podemos prometer confidencialidad absoluta. Ahora sí podemos prometer, y el consejero ha de prometer discreción, que es diferente. Discreción siempre. Discreción siempre. ¿Qué tipo de confidencialidad se puede prometer? Siempre y cuando no esté obligado a ello por la palabra de Dios, yo no tengo por qué compartir lo que hablemos. Es el tipo de confidencialidad que tenemos que compartir. Siempre y cuando la palabra de Dios no me obligue a ello, y mis deberes y mis responsabilidades como cristiano, no tengo por qué compartir lo que hablemos en privado. Ese es el tipo de confidencialidad. Y los límites de la confidencialidad, que podemos llamar confidencialidad bíblica, que no es absoluta, es bíblica, los tenemos en Mateo 18. Tenemos ahí el pasaje. ¿Qué dice Mateo 18? Dice que si tu hermano te ha ofendido, vayas tú a hablar con él, a reprenderle, tú y él solos. Privacidad, ¿verdad? Dice que si tu hermano te escucha, lo has ganado. Lo has ganado. Ahora, si no te escucha, ¿qué has de hacer? Has de tomar a 2 o 3 contigo. Eso quiere decir que no puedes prometer confidencialidad absoluta. Si estamos aconsejando a alguien y nos está hablando de su adulterio o de su relación con otra mujer, y esa persona, al cabo de tiempo de estar tú y él solos hablando del tema, no quiere cambiar su vida, por la palabra del Señor te ves obligado a traer a 2 o 3 contigo. Mateo 18. Y tenemos que la persona que reciba consejería bíblica debe ser consciente de esto. Que la consejería, si en el contexto de consejería ganas a tu hermano, perfecto. Si no ganas a tu hermano, es el primer paso de una disciplina. De la disciplina bíblica tal como está escrita aquí, en Mateo 18.
Y si después de reunir a 2 o 3 juntos la persona tampoco quiere cambiar, vamos un paso más allá. El siguiente es presentarlo a la iglesia. Y es el penúltimo paso en una disciplina. El último paso es entregarlo al mundo. Por tanto, necesitamos tener cuando hacemos consejería, esta perspectiva de iglesia local, de ministerio. No estoy haciendo yo consejería por mí mismo, a mi aire, a mis anchas, independientemente. Y entonces puedo prometer confidencialidad absoluta. Lo que hablemos aquí nunca saldrá de aquí. No puedo prometer eso. De todo lo que estoy diciendo, estos temas introductorios, tenemos apéndices al final del manual. Hay un formulario que explica lo que quiere decir con confidencialidad bíblica. Y no es mala idea, cuando empezamos a hacer consejería con alguien, que la persona lo lea. Y lo firme. Como que entiende qué tipo de consejería estamos haciendo. Que después, cuando hemos ido a su pastor o hemos traído a 2 ancianos de la iglesia para hablar con él en el contexto de consejería, no se ponga las manos en la cabeza, ¿verdad? Y diga, me has engañado. Me prometiste que no hablarías de esto con nadie. No, es en este contexto. Confidencialidad bíblica. Y un tercer punto es el de consejería psicológica. Hay también otro apéndice 9.2, que describe qué es la consejería bíblica. Queremos, cuando empezamos a hacer consejería bíblica con alguien, que sepa qué es consejería bíblica. Que no piense que estamos haciendo consejería psicológica, ¿verdad? Porque llegará un punto que se dará cuenta de los dos y no queremos que nadie piense que le estamos engañando, que le estamos ofreciendo una cosa con otro nombre. Desde el principio ha de saber que estamos hablando de consejería bíblica. Y también hay un documento que puede leer y que puede incluso firmar. ¿Por qué? Porque tampoco queremos problemas con el colegio de psicólogos de tal o tal otra ciudad, ¿verdad? Por intrusismo. Recordamos el caso que hablábamos de la iglesia de John MacArthur. La persona viene a la consejería, sabe que es consejería bíblica y firma un documento reconociendo que se somete a ese tipo de consejería. De manera que tal día o tal otro no pueda decir aquí ha habido intrusismo, me han estado haciendo consejería y esta gente no eran psicólogos, ¿verdad? No, una consejería espiritual. Y sabía la persona desde el principio que era una consejería espiritual. Esos son solo algunos aspectos introductorios para enmarcar el contexto correcto de lo que es la consejería. Y ahora podemos entrar a hablar de esos 4 elementos de los que hablábamos antes. Y el primero de ellos es amar. Amar. Y ya hemos hablado en otros temas sobre el tema de amar. Y del amor como motivación. Al amor como lo que ha de mover al creyente a hacer consejería. El motor de la consejería. Y la verdad es que cuando empezamos a hacer consejería con alguien, enseguida nos sentimos tentados a hacer, a saltarnos varios pasos y irnos al hacer. O sea, decirle a la persona lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo en tu caso hubiera hecho tal y tal y tal. ¿Y por qué hiciste esto? Lo que tienes que hacer es lo otro. Enseguida nos sentimos tentados a hacer eso. Por eso es bueno recordar este primer paso, y además empieza por A, como el alfabeto. Amar es el primer paso en la consejería. Dice el Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Creo que no lo tenéis en vuestros manuales este proverbio, pero es muy importante en cuanto a este tema. Fieles son las heridas del que ama. Las heridas, incluso aquello que la persona necesita saber y reconocer, aunque lo digamos con mucho amor, ¿verdad? Muchas veces hiere, pero dice que esas heridas son fieles. Pero dice también de aquel que ama. Primero debe haber esta relación de amor, de amor cristiano entre consejero y aconsejado, para que la persona reciba lo que le vas a decir. Y lo acepte. Y lo aplique a su vida. Tenemos el mejor ejemplo del Señor Jesucristo, cómo se relacionó con la gente, cómo amó a la gente, y el impacto que esa relación de amor con la gente tuvo en todas las personas que le rodeaban. Leemos en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y también en Marcos 10:21 el Señor se acerca al joven rico y nos dice lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús, mirándole, le amó. Y ese es el verdadero primer paso cuando hacemos consejería con alguien. Hay que amar a aquella persona que tenemos delante. Porque aquello va a ser el motor que nos va a guiar a la hora de ayudar a aquella persona. Y aquello va a ser el contexto que va a hacer que la persona pueda recibir lo que le vamos a decir. Si no hay esa relación de amor, no va a ser posible. También escribe el apóstol Pablo lo siguiente en 2 Corintios 4:2. Hablando a los corintios les dice: os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y les dijo cosas muy duras a los corintios, pero en ese contexto de amor, de genuino aprecio y entrega por ellos. Y en este primer punto de lo que es amar, podemos hablar de 3 estrategias, básicamente, al acercarnos a la persona. En primer lugar, entra en el mundo de la persona. Tenéis ahí esos puntos en vuestro manual. Entra en el mundo de la persona. Necesitamos esas puertas de entrada, y ahí tenéis el dibujo, esas puertas de entrada en el corazón de la persona. Y repito, puertas de entrada al corazón, no al contexto. No al contexto de la persona, al corazón de la persona. Porque la persona cuando viene buscando consejería, ¿qué hace? Lo que tenéis ahí en ese dibujo. Señala al problema, ¿verdad? Este es el problema. Esto es lo que quiero que cambies. Eso es lo que llamamos problema de presentación. O problema de consulta. Que no es el verdadero problema. Es el problema que la persona trae. Y lo pone encima de la mesa. Y dice, mira, esto es el problema. Esto es lo que quiero que cambies. Por esto he venido buscando ayuda. Pero no nos interesa tanto aquel problema como entrar en el corazón de la persona. Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Qué se está cociendo? ¿Qué está hirviendo en el corazón de esa persona? ¿Qué hay dentro de él? No fuera de él. Dentro de él. Y lo cómodo para aquel que está recibiendo consejería es continuar apuntando al problema. ¿Por qué? Porque está fuera de mí. Es algo que no soy yo. No me involucra a mí personalmente. Es algo que está sucediendo en mi contexto. Pero debemos continuar apuntando hacia adentro. Y hay que conseguir entrar en ese corazón. Lograr esas puertas de entrada en el corazón. Y ese es realmente un gran reto. Y hace falta conocer a la persona. Y hace falta pasar tiempo con la persona. Y escuchar lo que nos dice. Y lo que piensa. El corazón se expresa de maneras, pero hay que encontrar las maneras en las cuales se está expresando. Ciertas emociones, ciertos comentarios, ciertos pensamientos, ciertos juicios sobre uno mismo, ciertos comentarios sobre Dios, o lo que Dios está haciendo o no está haciendo. De esa manera empezamos a ver, a vislumbrar qué es lo que puede haber dentro de ese corazón. ¿Qué dice la persona a la que estamos ayudando? ¿Qué dice de ella misma? ¿Cómo se define a ella misma? ¿Qué dice de Dios? ¿Cómo interpreta el sufrimiento y el dolor en el cual está? ¿Cómo lo interpreta? Todo eso está revelando un corazón. De esta manera, y solamente de esta manera, nos vamos a encontrar con la persona, no con lo que está sucediendo alrededor de la persona, sino con ella misma. Y eso es importantísimo. Dejadme poner un ejemplo para que entendamos lo que está sucediendo a este nivel. Todos nos hemos quedado atascados en un enjambre de coches, ¿verdad? En un atasco de tráfico. A lo mejor alguno de vosotros viniendo para acá ha tenido problemas de tráfico, o el domingo al ir a la iglesia, o al quedar en una cita de trabajo, o lo que sea. Ahora, imaginad que quedáis con un buen amigo, y quedáis a las 5 en punto, y llegáis allí, llegáis tarde, y empezáis a explicar por qué. Es que mira, me he visto en medio de un jaleo de coches, y no había manera de llegar, y vuestro amigo os responde de la siguiente manera. Claro, hombre, pero es que lo que tendrías que haber hecho no era coger la autopista a estas horas. Tú sabes que estas horas son hora punta en la autopista. Tendrías que haber cogido mejor la nacional, y entonces cuando llegas a tal altura, la señal tal, giras a la izquierda. ¿Cómo sentiríais? ¿Cómo sentiríais en ese momento? Fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú llegas preocupado, angustiado, que estás llegando tarde, y estás hablando con tu mejor amigo, ¿y cómo te responde? Hablando del problema. Hablando de las circunstancias. Y tú no quieres hablar de las circunstancias. Tú te encuentras mal.
¿Cómo quisieras que te respondiera? No te preocupes, hombre. No pasa nada, lo importante es que estamos juntos. ¿Verdad? ¿Estás preocupado? Mira, hay preocupaciones más grandes en la vida. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que se encontrara contigo, que hablaran de corazón a corazón, que no hablara del contexto y de las circunstancias y de lo que debieras de haber hecho, en vez de aquello. Pues si en un caso tan trivial como este nos podemos sentir mal, imaginaos en la consejería. Cuando la persona está poniendo la porcelana china de su vida en tus manos, ¿verdad? Y contestamos de esa manera, lo que debería de haber hecho. Y no te encuentras con la persona. Estás hablando del contexto y de las circunstancias de la persona, pero no estás hablando de la persona. Por tanto, este es un primer paso imprescindible. Amar a la persona y encontrar puertas al corazón de la persona. Una segunda estrategia es encarnar el amor del Señor Jesucristo. Encarnar el amor del Señor Jesucristo. Nos dice Efesios 4:15 que debemos decir la verdad, pero esa de verdad ha de ser dicha en amor, ¿verdad? O como decía alguien también, lanza flechas con puntas de miel. Me gustó mucho esa frase cuando la escuché. Lanza flechas, ha de ser firme, ha de ser recto, ha de ser verdad, pero con puntas de miel. Se puede decir de muchas maneras. De muchas maneras. En amor, en un contexto de amor. Debemos vestirnos del carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué se pone el bombero cuando va a trabajar? El bombero se pone su traje de amianto y su casco y sus botas. ¿Qué se pone el médico? Se pone su bata blanca, ¿verdad? ¿Qué se pone el cristiano? ¿Qué se pone el consejero bíblico? Se pone al Señor Jesucristo. Se viste del carácter del Señor Jesucristo. Tenemos aquí este pasaje, Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Por tanto, nos vestimos de amor. En primer lugar, hemos hablado de puertas al corazón de la persona. En segundo lugar, de vestirnos de amor. En tercer lugar, de identificarnos con el sufrimiento. Intentar entender el sufrimiento en el cual la persona está. Evidentemente siempre todo el mundo nos puede decir, tú no me entiendes, porque tú no estás pasando lo que yo. ¿Qué tenemos que responder a eso? Pues es verdad, yo no he pasado exactamente lo que tú. Ahora, nunca ninguno de nosotros hemos pasado exactamente lo que otra persona. Todos los sufrimientos son diferentes. Diferentes de color, diferentes de tamaño, diferentes de énfasis, diferentes de volumen. Todos los sufrimientos son diferentes, pero el sufrimiento es sufrimiento para todos nosotros. Ahora, hay alguien que sí entiende a la persona que estamos aconsejando perfectamente. El que ha sufrido el sufrimiento indecible. Y ese es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Por tanto, en el sufrimiento en el cual la persona está, debemos apuntar a Cristo. Y nos dice algo muy interesante, Hebreos 2, versículos 10 al 12. Nos habla de Cristo y el sufrimiento de Cristo. Y utiliza una expresión que me llama mucho la atención. Dice así el pasaje de Hebreos: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Está hablando del Señor Jesucristo y dice lo siguiente, que es perfeccionado por aflicciones, por sus aflicciones. Y entonces a mí me viene a la mente la pregunta, evidentemente, ¿pero el Señor Jesucristo no era ya perfecto? ¿Cómo dice el autor de Hebreos que el Señor Jesucristo es perfeccionado? Si el Señor Jesucristo ya era perfecto.
El Señor Jesucristo es perfeccionado en el sentido de que es hecha evidente su perfección. Es hecha evidente, es hecha manifiesta su perfección. Y es hecha manifiesta su perfección a través del sufrimiento y a través del dolor que el Señor Jesucristo tuvo que pasar. Permitidme otro ejemplo. Imaginad que trabajáis en una fábrica que hace barras de metal, barras de acero, y estáis en el departamento de control de calidad de esas barras, ¿verdad? Como sois un poquito rudimentarios, el control de calidad lo hacéis vosotros, cogéis las barras y las dobláis, para ver si son buenas. Entonces, cogéis las barras y para comprobar si son buenas o no, veis hasta dónde pueden doblarse. Hasta que llega una barra nueva que han hecho y os dice el superintendente de la fábrica, os dice, esta barra es perfecta. Como estáis en el control de calidad, cogéis la barra y ¿qué hacéis con ella? La dobláis completamente hasta lo máximo que puede ser doblada. ¿Y qué pasa? No se rompe. ¿Cuál es vuestra conclusión como responsables de control de calidad? ¿Qué pondréis en vuestro informe? Esta barra es perfecta. ¿Lo era antes de ser doblada? Sí lo era, ¿verdad? Pero al ser doblada hasta lo máximo, fue hecho manifiesto, evidente, que era perfecta. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. ¿Era perfecto el Señor Jesucristo? Sí. Ahora, fue a través del sufrimiento que tuvo que pasar, a través de la prueba que tuvo que pasar, que fue evidente para todos nosotros su perfección. Fue manifiesta su perfección. Y creo que hacia aquí está apuntando el autor de Hebreos. Y como hijos de Dios, y como nueva criatura que somos en el Señor utiliza las aflicciones y utiliza el sufrimiento en nuestra vida para formar esta perfección del Señor Jesucristo. De la misma manera. En ese sentido, dice el apóstol Pablo que está sufriendo las aflicciones de Cristo. No estaba diciendo que él fuera corredentor con Cristo. Estaba sufriendo esas mismas aflicciones que Cristo sufrió como cristiano, como seguidor de Cristo. Como seguidor de Cristo. En ningún sitio en la palabra se nos promete que nuestra vida va a ser fácil como cristianos, que no vamos a tener ninguna dificultad. Todo lo contrario, ¿verdad? Hay otra frase de un puritano inglés que dice, si la corona de nuestro rey era de espinas, ¿cómo ha de ser la nuestra? ¿Cómo ha de ser la nuestra? La vida cristiana no es fácil, evidentemente. Ahora, ¿cuál es nuestra perspectiva del sufrimiento? ¿Cuál es nuestra visión del sufrimiento y de las dificultades? Por eso nos identificamos con el sufrimiento de la persona a la cual estamos intentando ayudar, aconsejar, y debemos transmitirle otra visión del sufrimiento, que entienda bíblicamente lo que es el sufrimiento y lo que son las pruebas. Y debemos intentar conseguir que la persona, allá en su situación en la que esté, mire hacia arriba. ¿Qué hace una persona cuando tiene problemas? Como el puercoespín, como el erizo, se cierra en sí misma. Muchos cuando estamos en dificultades, como mucho, logramos mirar nuestro ombligo, poquito más, no vemos mucho más allá. Hay quienes vean un poquito más y vengan a pedir ayuda y te estén mirando a ti, casi como si fueras un mesías, que vas a conseguir liberarlos de todos sus problemas. Debemos conseguir que ni una cosa ni la otra, que la persona mire hacia arriba, que la persona mire hacia Dios, que es solamente Dios el que tiene respuestas a su situación. Que la persona llegue a hacerse esta pregunta. Esto sería lo ideal. Que la persona llegue a hacerse esta pregunta. ¿Qué quiere Dios cambiar en mí a través del presente sufrimiento? A través de este sufrimiento en el que estoy. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en mí? Si Dios ha permitido unas circunstancias en mi vida, y son las que estoy ahora, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar en mi corazón a través de estas circunstancias? ¿Cómo quiere Dios que madure un paso más allá, a semejanza del Señor Jesucristo? Y la figura 9.2 nos ilustra lo que quisiéramos llegar a conseguir
en este primer paso de amar a la persona? Quisiéramos conseguir lo siguiente. En primer lugar, mirando hacia la izquierda, que la persona se comprometa en el proceso de consejería. Que la persona diga, sí, quiero continuar en este proceso de consejería. Quiero cambiar a imagen del Señor Jesucristo. Mirando hacia la derecha, mirando hacia el consejero, queremos transmitir a la persona un entendimiento. Que la persona pueda decir, este consejero sí que me entiende. Este consejero sí que me entiende. Cierta confianza hacia nosotros. Y mirando hacia arriba, mirando hacia Dios, que la persona vea esperanza, vea luz. Que la persona pueda decir, solo Dios, realmente solamente Dios puede ayudarme, solamente Dios puede darme respuestas. Queremos conseguir que el corazón de la persona se mueva en estas tres direcciones. Cuando empezamos en ese primer paso que es amar al aconsejado. Ahora bien, hasta ahora muchos conceptos, ¿verdad? Vamos a intentar ponerles nombres y apellidos y vamos a hablar de Felipe y Alicia. Tenéis un caso en vuestro manual. Vamos a dedicar 5 minutitos a leerlo y vamos a aplicar lo que hemos dicho hasta ahora sobre ese primer paso de amar al caso de Felipe y Alicia. Mientras lo voy leyendo, os invito a tomar notas encima de vuestro manual, subrayar información que creéis que es importante, poner un interrogante al lado de otros temas que si dijeras, yo si tuviera a Felipe y Alicia delante, haría más preguntas sobre este tema. Poner ahí un interrogante, que pensemos en la situación en la que están ellos. Dice lo siguiente el caso. Felipe, de 42 años, se casó con Alicia, de 44, hace 20 años. Ambos profesan ser cristianos y son activos en una iglesia muy sólida. Tienen 2 hijos, Pablo de 18 y Sara de 16. Tanto Felipe como Alicia crecieron en hogares cristianos nominales. Felipe actualmente trabaja como vendedor para una empresa de suplementos electrónicos. Felipe empezó consejería por sí mismo diciendo que estaba súper deprimido. Se pasó la primera sesión ventilando su ira. Expresó su ira hacia su familia de origen, con quien tiene muy poco contacto. Ellos nunca han confiado en mí. Siempre me trataron como un fracasado. Aunque fuera el presidente no sería suficiente. Ya he desistido de intentar ganarme su respeto. Felipe tuvo un fracaso académico en la universidad, lo que supuso perder su beca de estudios, y tampoco le han ido bien las profesiones que ha empezado, lo que le convierte en la oveja negra de una familia repleta de éxitos. Felipe también está enojado con los líderes de su iglesia. Cree que son malos pastores y que saben muy poco de lo que realmente está sucediendo en la vida de las personas. Dice que hay un techo de cristal que deja a muchos hombres cualificados fuera de posiciones de responsabilidad, mientras que muchos otros que están poco cualificados parecen haber entrado en el liderazgo. Odia escuchar el sermón del domingo porque dice que lo que enseña es un evangelio vacío, proporcionado por hombres que han olvidado sus raíces teológicas. Felipe ha intentado expresar sus preocupaciones, pero siente que no se le escucha porque él no es uno de los pocos que son respetados. Felipe piensa que, aún más, los líderes de su iglesia han dañado su reputación y su matrimonio poniéndose del lado de su esposa, sin haber investigado un poco por ellos mismos. Felipe odia su trabajo y siente que es obligado a trabajar allí por una esposa insegura y desconfiada, la cual está más preocupada por lo que piensan sus amigos y familiares que por el bienestar de su propio marido. Felipe dice simplemente, yo no estoy hecho para el horario típico de 9 a 5. Odia las ventas. Odia tratar con clientes exigentes. Odia vivir en base a cuotas de venta irrealistas. Se siente atrapado y está enojado. Por otro lado, Felipe cree que él está capacitado para negociar en el mercado financiero. Él es un genio de la computadora y le gusta la libertad que le da hacer negocios por Internet. Le gusta que cada día sea diferente al anterior. Le gusta el riesgo que los negocios supone. Le gusta sentir que sabe cosas que otros no saben. Aunque Felipe ha hecho mucho dinero con sus negocios, también ha perdido miles y miles de dólares. Felipe y Alicia tienen una deuda de $45,000 y 20,000 de los cuales es en tarjetas de crédito de alto interés. Los negocios de Felipe siempre han asustado a Alicia, quien le ha suplicado
que mantenga un trabajo normal. Felipe es un hombre amistoso, que encuentra su felicidad en las relaciones. Le gusta estar con gente, le encanta charlar, siempre busca una oportunidad para ayudar a alguien. Sin embargo, Felipe no es tan amistoso en casa. Tiende a evitar la gente y a estar solo. Su respuesta típica a Alicia es: no molestes a los problemas hasta que los problemas te molesten a ti. Deja la mayor parte de la responsabilidad como padres a Alicia, y solo interviene cuando ella le obliga o cuando se enoja. Su estilo es aislarse en sí mismo para entonces explotar en arranques de ira. Felipe pasa su tiempo en casa, conectado a Internet, leyendo libros de teología o leyendo novelas de misterio. Curioso lo que lee, teología y misterio. En un primer momento, Alicia rechazó la consejería, diciendo: no hay nada malo en nuestro matrimonio que no hubiera de cambiar si Felipe cambiara. Entonces decidió participar porque temía que Felipe no diera información fidedigna de lo que estaba realmente sucediendo. Alicia admitió a regañadientes que sí hay ciertas cosas que ella también necesita trabajar, porque han impactado negativamente su matrimonio. Desde la tercera sesión, Alicia ha venido regularmente. Alicia proviene de una familia que desde lejos parece estupenda, pero que en realidad está llena de problemas. Tuvo una madre muy dominante que hizo todo lo posible por dominar a su esposo y a todos los demás en la casa. Su padre montó su propio negocio para poder salir de la casa. Alicia tuvo un padre muy ausente, aunque alcanzó grandes logros. La vida de Alicia estuvo llena de lujos. Una casa grande, coches lujosos, vacaciones caras, etc. Pero su hogar no era un lugar seguro donde vivir. Su madre era súper controladora y condenativa. Alicia dice que no recuerda un solo día en el cual su madre no le gritara por una razón u otra. Alicia fue una estudiante excelente. Logró una beca completa por sus buenas notas y se graduó con honores. Aún así, su tiempo en la universidad fue una época oscura de su vida, llena de inseguridad y dudas, de drogas y promiscuidad sexual, y de otras cosas que ella diría que son una fuente de pesar y vergüenza. Alicia es una mujer activista, orientada hacia las metas. Admite que tiende a respetar a la gente que es obviamente exitosa. Da mucho valor a la seguridad económica y a las posesiones, aunque no se llamaría a sí misma materialista. Alicia no confía en la gente de inmediato, tiene miedo a las relaciones cercanas y tiende a ser independiente. Le gusta trabajar mucho y bien duro en sus proyectos, y le gusta que la gente alrededor de ella comparta su entusiasmo por lo que está haciendo. La forma de mostrarme que me amas es apoyarme en lo que estoy haciendo. Alicia dice de Felipe: este no es el hombre con quien me casé. Está muy decepcionada con la actitud de Felipe ante el trabajo. Ella ve a Felipe como un fracaso en serie, quien con sus esquemas de hazte rico rápido ha puesto a toda la familia y su reputación en riesgo. Le ha exigido a Felipe que deje de hacer negocios, que conserve un trabajo de ventas. Es fácil y es bueno en ello, dice Alicia. Alicia ha llevado a Felipe ante los ancianos de la iglesia para obtener su apoyo. Alicia admite que vive una vida bastante independiente, pero dice que no puede estar cerca de alguien que rechaza proveer para su familia. El matrimonio de Felipe y Alicia ha sido uno de calma aparente, distancia fría y explosiones periódicas. Felipe es como un niño pequeño que sabe que está haciendo algo malo y se esconde para no ser pillado. Alicia es como una madre desconfiada que no se cree nada e investiga todo lo que Felipe hace. Ambos están muy desanimados con su matrimonio, pero se acusan el uno al otro. Ambos dicen que quieren ayuda, pero parecen más preocupados en arreglar al otro. Alicia quiere seguridad material y ve a Felipe como un fracasado en proveer económicamente. Felipe quiere estar con una mujer que lo ame y respete, y ve cómo Alicia se resiste a hacerlo. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! La primera impresión es dejar la silla y salir corriendo. ¿Verdad? Cuantísima información. Evidentemente, para llegar a tener todo esto, no se llega en 1 hora, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ¿verdad? Para llegar a conocer a Felipe y Alicia hasta el punto de tener esta información delante de nosotros, hace falta pasar tiempo con ellos. Hace falta ese amar a ellos dos, una comunicación. Recuerdo una ocasión un profesor mío que me decía lo siguiente de una consejería que estaba llevando él.
decía que, bueno, que se sentía un poquito en el derecho de decirle ciertas cosas a la persona que estaba aconsejando, porque ya llevan 24 sesiones. Y a la persona le contestó lo siguiente: 24 sesiones de 1 hora, o sea que me conoces de un día. Con lo cual se quedó bastante callado, ¿no? Necesitamos conocer a la persona, necesitamos explorar su vida, necesitamos comunicarnos con la persona, necesitamos llegar a ese corazón para poder hablar con cierto criterio, ¿verdad?, de lo que está pasando en esa vida. Vamos a intentar aplicar los 3 puntos que hemos visto a Felipe y Alicia. En primer lugar, ¿cuáles son las puertas de entrada al corazón de Felipe y al corazón de Alicia? Evidentemente no tienen un corazón, aunque sean una sola carne, están casados, pero son 2 corazones, ¿verdad? ¿Cómo encontrar puertas de entrada a ellos? Nuestra primera reacción puede ser ejercer de mecánicos espirituales. O sea, decirles lo que han hecho mal y lo que tienen que hacer. ¿Cierto? Y ya está. Debieras, como aquel del tráfico, debieras de haber hecho tal y tal y tal. No, primero vamos a intentar encontrarnos con la persona, al corazón de la persona. En primer lugar, Felipe. Veo básicamente 2 puertas de entrada a su corazón. Una de ellas es el tema del respeto. Qué palabra tan grande para Felipe. ¿Cuántas veces ha salido, verdad? Respeto. Dice cosas como, hablando de su familia: ya he desistido de intentar ganarme su respeto. He desistido. También es importante el respeto que los líderes de la Iglesia se supone que tienen y que él no tiene, ¿verdad? El respeto que Alicia le debe y Alicia no le está dando. Es que no me respeta. El tema del respeto es tremendo. Más adelante, y recordando temas anteriores, os vendrá a la mente lo de ídolo. ¿Es el respeto un ídolo para Felipe? Veremos que sí. Pero ahora por el momento es una puerta de entrada. No es un ídolo aún. Es un tema que le preocupa mucho, en el cual nos encontramos con Felipe. ¿Cómo continuar tratando el tema del respeto? Podemos preguntar a Felipe cosas como: ¿cómo te sientes cuando no eres respetado? ¿O qué sería para ti ser respetado? En esa situación que me dices con Alicia, que Alicia no te respetó, ¿qué crees que Alicia debiera haber hecho para sentirte respetado? ¿Cómo es el respeto para ti? ¿Qué quiere decir respeto para ti? Intentar explorar más ese tema que le interesa tanto, que le importa tanto. Y rápidamente, conectándolo con el Señor Jesucristo. Si el tema del respeto es tan importante para él, ¿sabes, Felipe? El que mejor te entiende es el Señor Jesucristo. Nadie en este mundo debiera de haber sido respetado tanto como Cristo y fue menospreciado tanto como Cristo. Si sientes que necesitas o que se te debe cierto respeto y no se te está dando, el que mejor te va a entender es el Señor Jesucristo. Él es tu consejero. Un segundo punto de tremenda importancia para Felipe es el tema de la libertad. Sería una segunda puerta de entrada al corazón de Felipe. Continuamente dice Felipe lo siguiente: que no le gustan las normas, que no está hecho para un horario típico de 9 a 5, que necesita libertad, que necesita flexibilidad, que no soporta los límites, que no soporta la monotonía, se siente atrapado, se siente angustiado, necesita libertad. Es un gran tema para él. Podemos hacer preguntas como las siguientes: ¿cuándo te sientes especialmente limitado o especialmente atrapado? Cuando te sientes atrapado y limitado de esa manera, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría ver en tu vida? ¿Cómo te gustaría que tu vida cambiara? ¿Qué quiere decir para ti libertad? Aclarar conceptos. ¿Qué quiere decir para ti libertad? Y de nuevo, mirando a Cristo, le podemos decir: el Señor Jesucristo es el que tuvo todo el poder y toda la libertad, y dejó su gloria en los cielos, y vino a encarnarse en un pequeño bebé. Nadie se ha sentido tan limitado y tan atrapado como el Señor Jesucristo. Él te entiende mejor que nadie. Eres tu consejero por excelencia. Intentar conectar con el corazón de Felipe. En cuanto a Alicia, Alicia parece una persona muy insegura, asustada diría incluso, por las circunstancias a su alrededor. Le gusta confiar con la gente, le cuesta confiar en la gente. Se siente insegura con el tema financiero. La inseguridad
La inseguridad, yo diría que es una gran puerta de entrada al corazón de Alicia. La inseguridad. Y podemos hacer preguntas sobre su inseguridad, sobre su temor. Preguntas como: Alicia, ¿qué temes? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿Qué crees que podría pasar en el futuro? Si Felipe no trajera suficiente dinero a casa, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Que falte comida? ¿Que te quedes en la calle? ¿Que la gente vea? Ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Que la gente vea que no tenéis suficiente? ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Y es interesante el tema del temor. Si el temor lo cogiéramos y lo giráramos como giramos un calcetín, ¿sabéis que hay al otro lado? Un gran deseo. O podemos llamar también en términos bíblicos una gran idolatría. Algo que queremos mucho, 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 mucho es algo que tememos mucho, 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 mucho. Está en ambos lados. Si Alicia tiene muchísimo temor a que Felipe no traiga dinero a casa, por el otro lado es que tiene muchísimo amor hacia el dinero. Lo que pasa es que no queda tan bonito. Queda más bonito expresar temores. Todos nosotros lo hacemos. Expresamos más temores que deseos. Expresamos más temores. Tengo miedo a... Es más bien recibido por las orejas que hay a nuestro alrededor que decir, deseo muchísimo, o mi ídolo es este otro, ¿verdad? Ahí está Alicia, con ese tema de la inseguridad. ¿Cómo sería una vida segura para ti, Alicia? ¿Cómo te imaginas una vida segura? Y de nuevo apuntando hacia el Señor Jesucristo, apuntando hacia Dios. No hay en este mundo seguridad, Alicia. Aunque Felipe tuviera el mejor empleo del mundo, que ganara el sueldo archimillonario en la empresa más estable de todas, esa empresa se puede venir abajo. No hay seguridad en este mundo, Alicia. Solamente hay seguridad en Dios, estando en las manos de Dios. Hacerle entender dónde está su seguridad real, no está en estas cosas terrenales. Segundo tema, ¿cuáles son nuestras oportunidades de encarnar el amor de Cristo? ¿Cómo podemos expresar el amor de Cristo a Felipe y a Alicia? Para Felipe hemos visto que el tema del respeto es muy, muy importante. Pero él basa su respeto en su éxito profesional, sus éxitos académicos. Si tuviera eso, entonces él sería respetado. ¿Podemos mostrarle un genuino respeto a Felipe, a pesar de su historia académica y a pesar de sus fracasos en X trabajos? ¿Podemos expresarle un genuino respeto como lo que él es, no como lo que él ha hecho, como lo que él es, un hermano nuestro en la fe, un hijo de Dios? Y en segundo lugar, Alicia, y vemos ese temor de Alicia, esa inseguridad de Alicia, esa preocupación por no confiar en la gente, probablemente porque ha sufrido daños de personas en su vida. ¿Cómo encarnar la paciencia y el amor del Señor Jesucristo con Alicia, para conseguir la confianza de Alicia? Que ve realmente que puede confiar en nosotros, que vamos a ser pacientes con ella, que vamos a escucharla, que no hay intención ninguna de herirla. ¿Cómo encarnar el amor y la paciencia del Señor Jesucristo? Para que finalmente Alicia pueda realmente abrir su corazón, no estar siempre cerrada en ella misma, sino que pueda abrir su corazón y confiar. Y en tercer lugar, también hemos visto los factores clave de sufrimiento. ¿Cómo comprender el sufrimiento de Felipe y Alicia? Y hay muchos factores ahí, evidentemente. Tenemos toda una historia en sus familias que probablemente muchos hayan pecado contra ellos y hayan sufrido rechazo o falta de aprecio o etcétera. Pero necesitamos entender el sufrimiento de Felipe y de Alicia no para excusar, y eso es importante, y lo hemos recalcado en otros temas, no para excusar su situación presente. Necesitamos conocer la historia de Felipe y Alicia y el sufrimiento que ha habido en su vida y hay en su vida para entender ese sufrimiento, para identificarnos con ese sufrimiento, pero no para excusarlos. No para decirles, bueno, es normal que os comportéis así porque, teniendo la historia que tenéis, yo también haría lo mismo. No para excusarlos, sino para entenderlos. Y hay factores de sufrimiento que Felipe y Alicia también necesitan entender que son comunes a todos. Cuando uno se siente
en un problema y en un sufrimiento en concreto, piensa que nadie ha vivido esto antes, ¿verdad? ¿Pero qué dice la palabra? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, que no sea humana, que no sea de todos. Todos. Hay diferentes tonos, hay diferentes colores, pero el sufrimiento es común a todos los seres humanos. No hay nada exclusivamente único que podamos sufrir. Y Felipe y Alicia necesitan entender esto. Vivimos en un mundo caído y todos tenemos dificultades. Todos tenemos que luchar en la vida cristiana. Pero también el Señor nos da la salida a las situaciones en las cuales estemos. Por tanto, nuestro dolor, nuestro sufrimiento es temporal. Y el Señor nos promete, allá donde estemos, estar con nosotros, ¿verdad? Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y el Señor Jesucristo ora por sus discípulos y le dice al Padre, no te estoy pidiendo que los saques de este mundo, sino que estés con ellos en el mundo. El Señor no nos promete sacarnos de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos, pero sí promete estar con nosotros en medio de esas circunstancias. Por tanto, factores claves de sufrimiento. Sí, hay sufrimiento porque ha habido rechazo y falta de aprecio en sus familias. Hay sufrimiento porque todos vivimos en un mundo caído y hay dificultades para todos, pero el Señor está con nosotros. Y un tercer factor es que ellos recuerdan continuamente su pasado, ¿no es verdad? Continuamente Felipe y Alicia están sacando su pasado y poniéndolo encima de la mesa. Felipe recuerda sus fracasos académicos, sus fracasos en trabajos. Alicia recuerda sus pecados en su época joven en la universidad. Ambos necesitan entender lo que quiere decir el perdón del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los perdona de esos pecados. Que el Señor toma los pecados y los lanza, como dice Miqueas, a lo más profundo del mar. Y ellos no tienen por qué sacarlos continuamente. Y que continuamente sean una fuente de dolor y de pesar cada día en sus vidas. Más o menos esto sería una estrategia en general para acercarnos al corazón de Felipe y de Alicia, para identificarnos con ellos y la situación en la que están. Un segundo aspecto, y estamos ya en el segundo punto, conocer. Un segundo paso, un segundo elemento al acercarnos a Felipe y Alicia es el tema de conocerlos más. Y esto puede parecer muy obvio, pero es indispensable. Es normal que un abogado que quiera defender a alguien, pues, investigue sobre el caso, ¿verdad? Y tenga toda la información que necesita. Es normal que un médico que está a punto de operar a un paciente que haga los análisis que necesite hacer, ¿verdad? Para poder hacer una operación buena, en condiciones. Es normal que si estamos intentando ayudar a alguien y haciendo consejería a alguien, recopilemos la información que necesitemos sobre aquella persona o aquel matrimonio para tener criterio para poder ayudar. Y hay también un apéndice, el apéndice 9.1, al final de vuestros manuales, que viene a ser un inventario de información. Y eso puede ser de ayuda también. La persona que quiere recibir consejería y puede rellenar ese inventario y nos da información sobre muchas áreas de su vida. Y a partir de ese inventario se pueden hacer más preguntas concretas, como vamos a ver a continuación. Y hay un peligro en este tema del conocer. Bueno, hay muchos peligros que vamos a tocar, pero uno de ellos es el de suponer, como veis en vuestro manual. El contrario de conocer no es ignorar. El contrario de conocer es suponer. Porque cuando suponemos, pensamos que conocemos y realmente no conocemos. Realmente no conocemos. Estamos prejuzgando o preconsiderando algo. Realmente no tenemos información. Estamos suponiendo. Conocer a la persona significa no solamente conocer las circunstancias, el contexto en la que está, sino llegar al corazón de la persona. Conocer sus emociones, sus motivaciones, sus pensamientos. Conocer a la persona. Que la persona pueda llegar a hablar con nosotros de corazón. Llegar a abrir su corazón. Como dice el Dr. Tripp, la amistad es la conexión entre corazones. La conexión entre corazones. Si tuviéramos un cable, si alguien hubiera inventado un cable que pudiéramos enchufar de un corazón al otro, ¿verdad? Qué fácil sería. Y transmitir información. Pero no existe tal cable. Hace falta hablar. Hace falta preguntar. Para llegar a conocer el corazón de la otra persona.
Y como decía, cuando asumimos algo, entonces no lo preguntamos. Entonces no lo preguntamos. Y nuevamente asumimos cosas, en especial cuando conocemos un caso similar, ¿verdad? Cuando conocemos un caso parecido a lo que tenemos delante, entonces asumimos que es igual a aquel otro que conocemos. Y no preguntamos. Por poneros un ejemplo muy sencillo. Suponed que en un matrimonio están hablando sobre sus problemas matrimoniales y ella dice, algo parecido me pasó a mí en una ocasión. Ella dice, bueno, es que ayer tuvimos una discusión y a raíz de esa discusión, tal. Yo tomo la palabra discusión y no pregunto más. Asumo lo que es una discusión. ¿Verdad? ¿Qué es una discusión? Pues lo que en mi caso sería una discusión. Si mi esposa y yo nos discutimos, pues como mucho, caras largas y estar serios. Eso para mí es una discusión. Estar serios y no hablar. Entonces yo he supuesto que ayer noche, aquella mujer me estaba diciendo que ayer noche tuvieron una discusión. Y he supuesto que discusión es lo mismo para mí. ¿Cierto? Ahora, si acabo el rato, yo me doy cuenta de que estoy equivocado y pregunto, escucha, un momento, ¿qué es una discusión para ti? Explícame. Entonces empieza a salir todo. Él me intentó pegar, empezamos a lanzarnos platos, se rompió una ventana, etcétera, etcétera. Y digo que en una ocasión me vi en algo parecido. Descubrí una discusión que era mucho más grande de lo que yo pensaba. Pero yo asumí, no pregunté. Y lo hacemos continuamente en nuestras vidas, continuamente en nuestras conversaciones. Asumimos. ¿Por qué? Porque conozco algo parecido en mi vida, entonces está pasando lo mismo. O conozco algo parecido en la vida de fulanito y menganita, entonces seguro que está pasando lo mismo que él. Y asumimos continuamente. Y ese es un gran enemigo a la hora de hacer consejería, porque nunca llegas a conocer en el contexto en el cual realmente está la persona. Por tanto, no supongamos, preguntemos. Y ese es el siguiente punto. No supongas, pregunta. Y aquí hay algunas pautas sencillas sobre cómo preguntar. Pregunta que la persona defina sus términos. ¿Qué? O sea, ¿qué quieres decir con discutir? ¿Qué quieres decir con tal palabra que has utilizado? Cuando dudemos de una palabra, que defina sus términos. Pregunta que describa situaciones reales. A ver, discutisteis ayer noche. ¿Me puedes explicar qué pasó? ¿Cómo fue esa discusión? Que la explique. Que abra el paquete y explique exactamente qué hay en ese concepto. Pregunta que explique por qué respondió de esa manera. Y nuevamente cuando le preguntamos a una persona el por qué, ¿qué contesta? Ah, yo le insulté porque él me dijo, y eso no es contestar al por qué, eso es excusarse. No te estoy preguntando por qué él te dijo, no, te estoy preguntando por qué tú le contestaste mal. Porque podrías haber contestado bien a su insulto, ¿o no? Sí, podría. Eso es exactamente lo que estoy preguntando. Como veis, esta pregunta va directa al corazón. Directa al corazón. Que la persona vea, reconozca que las circunstancias no lo obligan a responder mal. Está respondiendo mal. De voluntad propia. Como preguntar, hacer preguntas abiertas. Parece bastante obvio. Pero si hacemos preguntas que la persona puede responder con sí, no, claro, sí, pues no llegamos a ningún sitio. Y hacer preguntas generales y después preguntas particulares. Preguntas generales sobre todas las áreas de la vida. Preguntemos sobre familia, sobre trabajo, sobre iglesia, sobre matrimonio. Y después, según la necesidad, preguntemos sobre un tema en concreto. Y permitidme un ejemplo bien sencillito en cuanto a este tema. ¿Habéis jugado alguna vez al Jenga? ¿Sabéis lo que es? No sabéis lo que es el Jenga. Tendría que haberlo traído. Cachis. El Jenga es un juego muy sencillo en el cual hay unos bloques, unos ladrillos de madera y se construye una torre. Y el juego consiste en sacar uno de esos ladrillitos sin que caiga la torre y ponerlo arriba. Y así cada concursante va haciendo lo mismo. Se quita uno de esos ladrillitos y se pone arriba. Y otro arriba. Cada vez la torre tiene más agujeros, evidentemente, y cada vez es más alta y cada vez es más difícil. El que haga caer la torre ha perdido. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera al hacer preguntas tenemos que hacer eso. ¿Cuál es el truco en el Jenga? El truco es tocar toda la torre a ver si hay algún ladrillito que se mueve un poco. Y cuando hay uno que se mueve un poquitín, decir, ah, este. Y entonces empujarlo con delicadeza y sacarlo y ponerlo arriba.
Y así hay que hacer preguntas. Vamos a preguntar sobre todos los temas en general. Y hay temas, cuando toquemos ese tema, que vemos que se tambalean un poquito, ¿verdad? Que no nos ha convencido la respuesta, que vemos que hay mucho más detrás de esa respuesta. Entonces vamos a preguntar en concreto sobre eso. Sobre ese tema en concreto vamos a hacer más preguntas, porque es un tema importante. Primero preguntas generales, después preguntas particulares. ¿Y qué observaremos al preguntar preguntas generales sobre iglesia, familia, trabajo? Vamos a observar algo muy interesante. Y es lo siguiente, que el problema de esa persona no se da solamente en un contexto. El problema de esa persona se ve reflejado de una manera u otra en todas las áreas de su vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya durante 9 horas sobre el corazón. Y la cuestión del corazón, y que los problemas realmente están en el corazón. Y nuestro corazón nos acompaña a todas partes, ¿verdad? Vamos al trabajo, allí va nuestro corazón. Vamos a casa, allí está nuestro corazón. Vamos a la iglesia, allí está el corazón. Por tanto, si el problema de una persona es la ira, o la pereza, o la impaciencia, o lo que sea, eso se va a ver reflejado en todos los contextos de su vida, de una forma o de otra. Eso es lo que seguramente observemos. Y otro punto, aunque parece muy obvio, pregunta con el fin de ayudar. Y tenemos que examinar nuestras motivaciones continuamente de por qué preguntamos. No preguntamos por chafardería. No preguntamos para murmurar, ni para sacarlo en el Hola Evangélico o en la revista que sea. No preguntamos para satisfacer nuestra curiosidad. No preguntamos con ninguna de estas motivaciones. Preguntamos con el propósito de ayudar a la persona. El preguntar no nos está ayudando a nosotros. El preguntar está ayudando a la persona a la cual preguntamos. Hay personas que preguntando y teniendo más información sobre la persona se sienten con más poder, con más influencia, con más estatus. ¿Ves cómo me necesitan? ¿Ves cómo me explican las cosas? A mí sí que me confían sus secretos. No estamos haciendo consejería con ninguno de estos propósitos. Estamos haciendo consejería con el fin de ayudar. Por eso el primer paso, el amor, la motivación ha de ser realmente el amor. Y debemos examinar nuestro propio corazón continuamente cuando estamos intentando ayudar a alguien. Que nuestra motivación sea la correcta. Y finalmente organizamos la información. Como vamos a ver en el siguiente gráfico, la información que la persona nos da no nos viene ordenada, ¿verdad que no? Nos viene como la ropa cuando sale de la lavadora. ¿Cómo sale la ropa de la lavadora? Sale planchadita, bien plegada, ¿verdad que no? Sale una gran pelota. Todo junto. Pues así sale la información cuando la persona nos está hablando. Hay emociones, pensamientos, juicios, criterios, prejuicios, hay todo absolutamente mezclado. Probablemente necesitamos poner orden después, para poder entender un poco más. Vamos a poner orden después a lo que Felipe y Alicia han dicho. Continuamos con Felipe y Alicia, y ya casi se me acaba el tiempo, o me he pasado ya de esta primera hora. Conociendo a Felipe y Alicia. Primera pregunta. ¿Qué asuntos necesitas desempaquetar? O sea, ¿cuáles son esos bloques del Jenga que hemos de empujar un poquito más? A lo mejor habéis estado leyendo el caso y habéis puesto un interrogante en algún sitio, ¿no? ¿Cuáles son aquellos temas que quisiéramos preguntar más cosas? Porque vemos que ahí hay mucho más que necesita ser aclarado. En primer lugar, básicamente yo tengo 2 temas en mente. El primero, y nada de lo que estoy diciendo ahora es infalible. Evidentemente hay muchas otras preguntas que podríamos hacer. Pero tengo 2 temas en mente. El primero es la relación entre Felipe y los líderes de la iglesia. Aquí hay mucho más. ¿Qué hicieron realmente los líderes de la iglesia? ¿Realmente hicieron como Felipe dice? ¿Tomaron a Alicia y preguntaron a Alicia y fueron partidistas? ¿Y no escucharon la versión de Felipe? ¿Realmente hicieron eso? Hay cosas que no nos cuadran. ¿Hablaron con él o no? ¿Le amonestaron o no? ¿Se pusieron del lado de Alicia o no? ¿Las críticas de Felipe hacia los líderes de su iglesia son realistas? Por un lado sabemos que la iglesia de Felipe y Alicia es una buena iglesia, una iglesia sólida, pero ¿qué dice Felipe? Lo que predican es un evangelio vacío, ¿verdad? Han olvidado sus raíces teológicas,
etcétera, etcétera. Están menospreciando a los líderes de la Iglesia. Y me pregunto, ¿por qué? Hay que hacer más preguntas aquí sobre este tema. ¿Por qué Felipe tiene ese menosprecio hacia los líderes de su Iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay como un techo de cristal, que los que realmente están cualificados no pueden subir? ¿Cree él que es una persona cualificada y no le están reconociendo, no le están respetando? Otra vez volvemos al tema del respeto. ¿No le están respetando lo suficiente? ¿Está resentido Felipe? ¿Está resentido? ¿Cree que no lo valoran? Más aún, estamos haciendo hipótesis ahora, tendríamos que preguntar. Alicia, en su actitud crítica, ¿está comparando continuamente a uno de los líderes de la Iglesia con su marido? Si tú hicieras las cosas como fulanito, si tú fueras como fulanito, lo cual pone a Felipe aún más en contra el liderazgo de la Iglesia. Pueden pasar muchas de estas cosas. Por tanto, necesitamos preguntar más sobre este tema. Un segundo tema importante es el de la deuda. Me gustaría haber puesto esta deuda en euros, pero $45.000 de deuda y $20.000 en tarjetas de crédito es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Y yo diría que cuando hay problemas de administración o problemas financieros que son pequeños, uno puede entender pues que aquel matrimonio, aquella familia necesita que se le ayude en el tema de las finanzas, ¿verdad? A saber cómo comprar, etcétera. Ahora, cuando hay una deuda astronómica como esta, hay un problema del corazón. El corazón se está expresando en las finanzas. ¿En qué gastáis el dinero, Felipe y Alicia? ¿Estáis comprando todas las cosas que no podéis comprar por apariencia delante de los amigos o delante de los demás en la iglesia? Esto no es solamente una mala administración, es comprar compulsivamente, es no administrarse. ¿Queréis guardar cierta buena reputación? Y esa buena reputación es la apariencia. Es una casa bonita, y es un coche lujoso, y es cierta ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas otras posibilidades que podríamos continuar explorando. ¿En qué gastan? ¿Qué compran? ¿Dónde está puesto el corazón de Felipe y de Alicia? Y la pregunta 2, ahí vemos cómo organizamos la información. Este es un modelo, pero es importante lo siguiente. Veis que en esa tabla de información hay un corazón, a la derecha, y lo importante es situar lo que pertenece al corazón en esa área del corazón, o sea, las motivaciones y los pensamientos. Ciertas motivaciones nos llevan a ciertos pensamientos, y ciertos pensamientos a ciertas respuestas. Y la última columna, la de más a la izquierda, es la situación, explica la situación. Ordenando la información podemos ver un poquito mejor qué es lo que realmente hay en el corazón de Felipe y de Alicia. Básicamente, los temas que hemos tocado. En el corazón de Felipe, sus motivaciones, esa necesidad de respeto y esa necesidad de libertad. Y en el corazón de Alicia, esa necesidad de seguridad, y sobre todo seguridad financiera, y cómo valora o cómo necesita de esa buena reputación que ella dice. Ordenando la información de esta manera podremos ver mejor qué es lo que hay en el corazón de ellos dos y cómo eso se expresa de diferentes maneras.